Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de este su canal TV Mundo Digital, conectando la cultura latina a través de Facebook, de Twitch y también de YouTube. Y bueno, en todas esas plataformas nos pueden encontrar, ya saben, como TV Mundo Digital Oficial. No olviden estar atentos, no olviden estar pendientes de la cumbre mundial que ya se avecina en el mes de octubre. Concretamente se llevará a cabo en el país de Argentina. Estén pendientes de todos los reels, de las actividades, de todo lo que se vaya moviendo relacionado a este espectacular evento. Como todos los años, ahí estarán muchos de mis compañeros. Ya saben, si puedo apoyarlos en algo, yo desafortunadamente no podré ir presencialmente, pero si me requieren, pues ahí estaré con todo el gusto del mundo, aunque sea mandándoles un mensajito o lo que sea, ¿no? Ya saben, estoy muy agradecido con Claudio Escobar en los controles y también, bueno, pues obviamente que está cubriendo al pie del cañón todas y cada una de las transmisiones desde Guatemala y también con los directores, las cabezas de este proyecto, la doctora Elena Vargas y su esposo, el doctor Eduardo Sánchez, desde Costa Rica, quienes nos brindan tanto a su servidor como al resto del staff, como al resto de mis compañeros, la confianza para seguir transmitiendo estos temas de cultura, de reflexión, entretenimiento y muchas cosas que enfoquen a una mejor sociedad, cimentar valores y cimentar una base sólida para un futuro mejor, ¿no? Desde los ámbitos que podamos. Y como bien saben, pues a mí me gusta mucho hablarles acerca de los que es los animes. ¿Por qué? Porque me ha gustado adentrarme mucho a este mundo, a esta cultura, la amo, me apasiona por los mensajes que transmite, quienes lo vemos desde dentro, pues no es como lo pintan de afuera, ¿no? Ay, que solo son dibujitos y lo que sea. No, como toda historia es digna de análisis y desde un punto de vista ya cuando uno va creciendo, pues va viendo pues desde diferentes perspectivas, pues estas animaciones, ¿no? Y diferentes cosas, diferentes mensajes que transmiten. Ya les he traído, por ejemplo, la importancia de Dragon Ball, les traje también la metáfora del envejecimiento y el vivir la vida al máximo mientras se puede, con el anime de Gisa no Basan Wakagaeru, lo recordarán. También hablamos de Yu-Gi-Oh!, el valor de la amistad en hablamos de Kaiji y la psicología del riesgo. En fin, les he traído un montón. El hilo rojo de la ciencia, hablaba acerca de, ¿cómo se llama? De elegir la pareja que tú quieres, sino que te la impongan. ¿Qué harían en ese caso, no? Como en ese anime, todo lo que conllevaba eso, ¿no? Las elecciones por encima de la imposición. Y bueno, en este caso les voy a hablar acerca de Haikyuu, más allá de la red. Este anime es un Spokon de voleibol y curiosamente ya saben que mi deporte favorito pues es el fútbol, pero en cuanto al anime, este es mi espocón favorito, muy por encima de animes como Los Supercampeones, que es de fútbol, o Giant Killing, que también es de fútbol, es muy bueno, quizá luego lo traiga, porque ese habla
acerca de el punto de vista bueno, de deportivo, pero desde el entrenador, desde lo que es el entorno, gestionar un club y todo esto. También Block, que es un anime igual de fútbol reciente de temporada, pero que trata muchos temas, no es más que fútbol. Por ejemplo, habla mucho sobre las personas egoístas, que, bueno, que a veces está bien, que te pueden dejar solo en muchos momentos, nos vamos a ir solos y hay que concentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Si no nos comen. Es un punto muy interesante para analizar. Ya después lo traeré, lo prepararé bien, así como este, y se los traigo. Ya tenía pensado traerles este tema desde hace mucho, pero no se me había ocurrido alguna estructura un poco sólida para llevar a cabo, pero pues ya por fin aquí lo tienen para quizá hacerles llegar de una buena manera este mensaje, ¿no? Haikyuu, presentamos Haikyuu más allá de la red. ¿De qué va este anime? Bueno, Haikyuu es una obra de voleibol escrita por Furudate, y este es un homenaje a la amistad, al trabajo en equipo y al crecimiento personal. Eh, y bueno, pues Haikyuu sigue la historia de Hinata, un joven apasionado por el voleibol que a pesar de su baja estatura sueña con convertirse en una estrella del deporte. Su encuentro con el prodigioso armador Tobio Kageyama desencadena una historia vibrante sobre cómo dos extremos pueden unirse para hacer historia. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Dos extremos, o sea, hace dos personalidades totalmente distintas. Mi personaje favorito de este anime es Kageyama Tobio, el que vimos en la portada, en el filler. Bueno, ¿de qué va esta historia? Pues como lo vimos de Hinata Kageyama y bueno, de Hinata y de Tobio. Este es un prodigioso armador. En el voleibol hay distintas posiciones. Son el armador o el colocador, es el atacante, el líbero, los bloqueadores. Son 6 posiciones y generalmente se colocan en un sistema de 5-1, pero van variando. No me voy a centrar tanto en cuestiones tácticas, sino en explicar más o menos y en los mensajes que transmite la obra, ¿no? Bueno, al principio, y bueno, este programa no me va a alcanzar para tratar de explicar todo, si no me voy a ir más o menos por encimita, porque tiene muchas cosas, incluso los animales de los que están basados muchos de los colegios, de las instituciones también da para hablar, incluso en Japón tienen su día de Haikyuu, que es en abril, y si no me equivoco, creo es el 9 de abril o el 19, algo así, pero en Japón tienen su día porque es muy querido. ¿Por qué? Porque no es como los espocones genéricos, se va más al lado humano, al lado real. No es como, digamos, que Oliver Atom, que sí es infancia, y pongámonos de pie y reverenciemos también a Oliver Atom, ¿verdad? Que mucho cariño y todo lo que quieran, pero no es como esos que, que era un prodigioso que siempre sacaba de apuros a su colegio o a la selección, sino que aquí hay muchas derrotas, como en la vida real, en el Espocón, pues el Real, hay muchas derrotas, los protagonistas se enfrentan muchas derrotas y aprenden a levantarse y a evolucionar como personas, como personajes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hinata, que él era bajito para el deporte que practicaba y no se consideraba lo suficientemente bueno al principio para poder saltar y marcar historia. Kageyama era ese talentoso jugador egocéntrico, ¿no?
el talentoso tóxico que se creía por encima de todos, que los demás eran inferiores y que solamente tenían que jugar para él y él iba a conseguirles la victoria. Y bueno, también hay muchos otros personajes. Por ejemplo, también tenemos el caso de Tsukishima. Tsukishima es uno de los bloqueadores del equipo que él veía el voleibol como algo como, ok, sí, soy más o menos bueno en esto que hago, pero no me apasiona tanto, prefiero otras cosas, prefiero leer. Él era como un nerd, ¿no? Más o menos. Y después le fue agarrando pasión al deporte, al voleibol, se fue abriendo más con sus compañeros. También tenemos el caso de Daichi, que era, bueno, es el capitán del equipo y bueno, era un poco más cerrado, aprendió a liderar. El Karasuno, antes de la llegada de, por ejemplo, de Hinata Kageyama, que ese es el nombre del equipo, era así, con un equipo que siempre lo intentaba, que estaba más o menos por ahí en los primeros años, eh, pues luchando siempre por posiciones importantes. También está la historia del pequeño gigante, que ya no me voy a centrar tanto en eso, si no se haría más largo el programa, pero pues esa es la historia del Karasuno, ¿no? Es un equipo que antes de Hinata y Kageyama como que eran un equipo que animador, pero que no trascendía mucho. Después, ya después de la llegada de ellos, empiezan a ganar las competiciones, llegan a las nacionales y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que es el nacimiento ¿cómo se llama? A referenciar un poquito lo que les acabo de comentar. Como les comento, el Karasuno antes y después de Hinata y Kageyama. Equipo sin rumbo, alejado de la gloria. Falta de cohesión y motivación. Después, renacimiento con la llegada de estos dos. Renovación del espíritu de lucha. Desarrollo de trabajo en equipo. Relaciones clave. Kageyama aprende a confiar. Después de ser tan egocéntrico, aprendió a confiar en sus compañeros. Hinata encuentra su lugar como jugador clave. Lecciones emocionales y sociales. La perseverancia, el trabajo en equipo, la resiliencia, la humildad. Sobre la amistad, la complementariedad, la confianza y la rivalidad sana. Disciplina deportiva, repetición, error, mejora y bueno, después de el error, pues viene la repetición y viene la mejora continua que va de lo que les comento. Este anime no es como otros que siempre ganan los protagonistas y que hay que triunfar y hay que ganan los campeonatos, ¿no? Acá, por ejemplo, en uno de los torneos pierden uno de los partidos más importantes y quedan fuera y estaban devastados y uno de sus principales rivales, que es el Nekoma, otro colegio, los enseña a mejorar y también mejoran ellos. ¿A qué me refería yo? Creo ya les mencioné lo de la rivalidad sana y competitiva. En la vida real, ¿cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, más que nada los aficionados de algún equipo de fútbol o de básquetbol, de lo que sea, se creen rivales y al mismo tiempo enemigos, ¿no? Que no los pueden ni ver, se burlan. Yo lo he comentado en mis análisis deportivos de los partidos del Barcelona, de Chivas, que hay que ser rivales, sí, pero no enemigos. Y también reconocer cuando un jugador del equipo contrario, del rival, te gusta. A mí, por ejemplo, me gusta, hablando concretamente del Real Madrid, me gustaría mucho tener en mi equipo a Federico Valverde o quizá en su tiempo a Toni Kroos, alguno de estos que son la verdad muy buenos, pero hay muchos que se van más allá, se desbordan y los insultan y todo esto. Aquí, por ejemplo, en Haikyuu
este, hay un arco en donde hacen un campamento para prepararse para las competencias que vienen y se ponen a entrenar, se ponen a hacer partidos de práctica, dos escuelas rivales que en el pasado, pues, bueno, que normalmente en otros animes, pues no, ni de chiste entrenarían los rivales juntos, ¿no? Yo, ¿por qué voy a ayudar a mejorar a mi adversario? Si yo lo quiero superar, yo quiero ganar. Las rivalidades están para eso, para ser sanas, para ser competitivas y para hacer mejorar el uno al otro. Es lo que pasa con el, por ejemplo, el Nekoma y el Karasuno, que se aconsejan en lo que fallan y potencian sus virtudes. Incluso a Azuki le enseñan a ser mejor bloqueador, los otros que en su tiempo eran mejores bloqueadores, le enseñan a rematar mejor a Hinata, a Tobio a poder colocar mejor. Eso es el espíritu, la esencia sana del deporte, porque no es más que eso, es un deporte, es una guerra dentro del campo, pero fuera de ella hay que saber apartar el calor de la derrota, la tristeza. Esto también lo refleja mucho el anime. Por ejemplo, en otros animes pasan solamente la cara de la victoria. Cuando el protagonista gana, marca un montón de goles o hizo la canasta ganadora, en fin, ¿no? Y acá no, acá muchos pierden. Por ejemplo, demuestran el consuelo, por ejemplo, que tiene que hacer el capitán eh, a, sus, a sus compañeros caídos y luego te pasan otro plano de él o ella, cómo se lamenta al perder, qué le faltó. Por eso hablaba mucho de la resiliencia, de la adaptabilidad, y muchos valores que podemos aprender. También hay otra cosa que pasa, por ejemplo, en los deportes y todo esto. Se idealiza el talento y dicen, no, es que nació con esto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, todos estos, ¿no? Que son pues aclamados por todos nosotros. Y en el anime de Haikyuu, pues no es la excepción, que les llaman prodigios, los elegidos, idealizan y glorifican el talento y ven que no pueden estar por encima de ellos o no pueden pasar los otros jugadores. Al principio creen eso, pero hay muchas filosofías en este anime que se oponen o más bien lo fortalecen. ¿Por qué? Porque dicen que alguien talentoso pues no nació así como así siéndolo y no tuvo que trabajar para esforzarse, sea en lo que sea que hayan querido hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tobio, de Kageyama, sí, un armador prodigioso, pero por ejemplo, ya en los últimos tomos del manga, bueno, concretamente creo en el último fue, porque todo eso no lo animan todavía. Creo que falta una temporada o dos para que animen, pero el manga ya terminó. Pero al final te muestran todo el proceso que tuvo que pasar, ¿no? Desde chico para entrenar, que vivía, respiraba el voleibol, que lo tuvo que ir puliendo, que él jugaba al vóley desde que tenía uso de razón y lo fue trabajando en base a lo que les comento, ¿no? De la repetición, del forjarse y así como con los otros, ¿no? Y hay un jugador, no les voy a spoiler mucho los nombres, pero hay un jugador de un equipo rival al que se enfrenta en un episodio del Karasuno que no aparece mucho, pero cuando aparece, pues deja mensajes muy claros, muy potentes sobre lo que les digo, ¿no? Del talento, de los genios prodigiosos. ¿Qué dice él? Que ningún genio está por encima de el talento que también lo trabaja, ¿no? Porque algunas veces o muchas los pueden llegar uno a superar
con arduo trabajo y si es que el genio, por ejemplo, se confía, porque no nace sabiendo hacerlo, sino que sí tiene un don, como todos en la vida, ¿no? Tenemos potencial para hacer cosas, pero si, por ejemplo, no lo trabajamos, no lo pulimos y no lo seguimos practicando, pues de qué sirve y hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, porque si no, otro nos puede pasar con mayor empeño, con mayor enjundia y lo que quieran. Por ejemplo, también en este mismo anime hablaba de dos hermanos que uno le puso más pasión al voleibol que el otro, creció viendo a su hermano mayor en las competencias, después se unió al equipo y dormía, respiraba, practicaba lo que era el voleibol y terminó superándolo y su hermano reconoció que él tenía más pasión para esto, ¿no? Y bueno, a eso se refiere este personaje cuando dice que pues nadie nace pues sabiendo, ¿no? Y entra como una reflexión, ¿no? Que decía más o menos así, ¿no? Recuerda que el maestro fue aprendiz, ¿no? El empresario fue empleado y así nos podemos ir. Eh, todos trabajamos para lograr nuestros objetivos y no hay que idealizar los talentos y no hay que creer que, por ejemplo, somos inferiores a alguien en algo que queramos hacer, algo que nos apasione y sintamos que tengamos la posibilidad de quizá de alcanzar algún individuo, de superarlo, pues adelante, intentémoslo, ¿no? Por eso me gusta mucho igual este anime. Eh, Salud, también este anime habla mucho sobre, bueno, podemos hablar sobre qué es la salud mental que se trabaja en los personajes, el miedo escénico que, por ejemplo, tenía un miembro del equipo que era Yamaguchi, la ansiedad por el rendimiento, eh, perfeccionismo, inseguridad, cinismo como barrera emocional, que era lo que les decía de, por ejemplo, de Tsukishima, que él, no, el voleibol no es divertido y cuando se dio cuenta de que se podía enfocar en el deporte por diversión también para ayudar a sus compañeros, pues fue mejorando sus habilidades, el perfeccionismo tóxico de Kageyama, que después aprendió a confiar, Hinata y su complejo, reflexiones, todos los personajes tienen procesos mentales reales y complejos. El anime visibiliza sin juzgar. ¿Qué representa? Les voy a hablar ahora sobre lo que es el día de Haikyuu, celebrado el, en, aquí dice, porque recuerden que lo saco de internet, pero según yo recordaba que era en abril, pero aquí me marca que es en agosto. Pero bueno, el 19 de agosto por los fans, conmemoración del cierre del manga y celebración del legado. Actividades, fanarts, cosplays, partidos escolares. Es más que un anime de deportes, es un movimiento de inspiración. ¿Por qué Haikyuu es tan querido? Realismo emocional, desarrollo equilibrado de todos los personajes, momentos inspiradores y vulnerables, frases memorables, no importa si soy bajo, quiero llegar a la cima. Hablando de Kageyama, de Hinata, perdón. Haikyuu es una historia sobre volar, pero también sobre mirar hacia adentro y encontrar el motor que te impulsa. Bueno, Haikyuu, pues, esto es porque hace mucha referencia al volar, porque Karasuno eran conocidos como eh, los cuervos que volaban, sí, pero no mucho, luego les llegaron a llamar los cuervos caídos, en fin, ¿no? Porque siempre eran como que los ya merito, ya merito, ya merito. Hagan de cuenta como si fuera aquí, guardando las distancias México en el fútbol, ¿no?
pero jamás llegar a nada. Y ya después aprendieron a confiar pues más en los unos en los otros y, y pues aprendieron a, ¿cómo se llama? A ser mejores, a potenciarse y esto pues por eso es importante. Los valores del deporte sirven mucho para la vida diaria. Incluso, no me acuerdo en qué competencia fue, creo fue en unos olímpicos, pero en un campeonato mundial de voleibol. Este, pero incluso la selección de Japón salió con un opening de la serie, con música de la serie. Creo incluso se armó una de esas jugadas. Estuvo muy divertido, pero estuvo muy bueno. Vamos a hablar ahora de algunos personajes eh, y de algunos de los complejos que tenían y cómo los fueron superando, ¿no? Eh, Tsukishima, el que les digo, su actitud cínica y distante es una forma de protegerse emocionalmente. A lo largo de la serie enfrenta sus inseguridades y aprende a confiar en sus compañeros, mostrando cómo es posible superar barreras emocionales con apoyo y autoconocimiento. Tobio Kageyama, inicialmente su perfeccionismo y tóxico y su dificultad para comunicarse generan tensiones en el equipo. Su evolución demuestra la importancia de la empatía y la adaptación en las relaciones interpersonales. Miedo al fracaso y autoestima baja. Asahi Asamune, después de una derrota, duda de sus habilidades y considera abandonar el equipo. Su regreso y superación personal resaltan cómo enfrentar el miedo al fracaso es esencial para el crecimiento. Hirogami experimenta una intensa ansiedad por el rendimiento, creyendo que cualquier error sería catastrófico. Aprende que es humano cometer errores y que el valor personal no depende únicamente del éxito deportivo. Apoyo emocional y manejo de emociones. Bokuto tiene cambios de ánimo que afectan su rendimiento. Su compañero su compañero Kelji Akasagi aprende a brindarle el apoyo necesario, mostrando la importancia de comprender y acompañar a quienes atraviesan altibajos emocionales. Kenma Kosume. Estos son varios de los personajes de la serie y diferentes equipos, no solo del Karasuno. Prefiere evitar la atención y se siente incómodo en situaciones sociales. A través del voleibol encuentra una forma de conectarse con los demás y ganar confianza en él mismo. Lecciones aplicables para la vida diaria. Haikyuu nos enseña que es normal enfrentar desafíos emocionales y que buscar apoyo no es una debilidad. Lo que les decía, el trabajo en equipo y la empatía son fundamentales para superar obstáculos personales. Aceptar nuestras emociones y aprender de ellas nos permite crecer y fortalecernos. Eh, Como les digo, todo esto en Haikyuu son muchos valores muy bonitos que podemos aplicar para nuestra vida diaria, ¿no? Y también para podernos relacionar mejor con otras personas. Eh, Humildad y respeto. Lección, el verdadero honor está en crecer con el rival, no humillarlo. Era lo que les decía. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes que humillan a los rivales cuando pierden? O una cosa así es la carrilla, los comportamientos así como que de medio burla cuando el equipo al que odias deportivamente pierde y tu equipo se hace con la victoria y los aficionados, pero otra ya cosa muy diferente es seguir y seguir y seguir y meterte hasta con la madre, con la novia, con el padre, con el hermano del rival, ¿no? Eso ya no es. Y hay que aprender a crecer juntos,
los rivales, aprender a apoyarse mutuamente, que es lo como les decía, ¿no? El episodio del Nekoma y del Karasuno, que se ven como rivales, pero al mismo tiempo se respetan y encarnan muy bien los valores deportivos, ¿no? Eso es lo que debería ser la sociedad de, pues en general, ¿no? Eh, Reflexión, lo importante no es dónde empiezas, sino cómo decides seguir, que es, por ejemplo, lo que les decía. Bueno, muchos de los valores de estos es que, digamos, después de una derrota del equipo, que se sienten algunos insuficientes, que no dieron lo máximo o que no son lo suficientemente buenos, pero aquí hay muchos equipos. Vamos a centrarnos concretamente en los protagonistas que aprenden a crecer, aprender de los errores y a superarse, como les digo, como personajes y encarnan muy bien esto que les acabo de leer, ¿no? Que lo importante no es cómo empezaste y si no fue suficiente, sino cómo decides seguir, cómo afrontar una caída, cómo afrontar un desafío que a lo mejor no fue suficiente lo que diste en su momento y perdiste un partido importante. A la siguiente volverás más fuerte, a la siguiente volverás para encarar mejor una situación, puedes aprender de ella y yo diría que no perdemos, ¿no? Sino que aprendemos, sea lo que sea que estemos haciendo. Y, por ejemplo, esto es una muy buena metáfora. También, ahí donde está, ya se me perdió lo que les iba a leer. Ah, ya. Eh, ¿Qué nos enseña cada uno de estos personajes sobre nuestras propias luchas? Hinata no necesita ser el más alto, solo el que más salta. O sea, se refiere a que potencia su virtud, que era el super salto, ¿no? Sabemos que en el anime van a ponerte una acrobacia súper espectacular y él aprendió a pues a valerse de su baja estatura para maximizar su resorte y pegar saltos impresionantes, ¿no? De anotador nato, ¿no? Y aprendió a potenciar esa debilidad que al principio él consideraba que tenía su debilidad, entre comillas, la convirtió en su mayor virtud. Kageyama aprendió que el talento sin empatía no gana juegos, porque él era muy despectivo hacia sus compañeros, se creía el centro de todo, ¿no? Se creía que todo debía girar en torno a él y que si lo hacían todo como él quería, como él decía, iban a ganar los partidos, casi casi como él se las colocara, ¿no? Sí, así como que háganme caso y vamos a ganar y no cuestionen. Suki, a veces crecer duele, pero vale la pena. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, Suki no quería salir de su zona de confort, que él, digamos, ok, jugaba porque no le quedaba de otra, jugaba como que muy a medias, pero también aprendió a sufrir en cuanto a las derrotas del equipo, aprendió a sentirlas, a sentirse parte de ellos y también, ¿a qué se refiere con que crecer? Pues duele, vale la pena, ¿no? El dejar tu zona de confort, pero los sacrificios tarde o temprano valen la pena. Eh, este, Valores fundamentales del anime. Eh, Hinata, pues muchas veces se la pasaba entrenando solo, los remates o ya muchas veces con Kageyama. Eso va con lo que les comentaba de la repetición y la constancia. Eh, Hay una gran diferencia entre el talento, bueno, se puede fabricar el talento innato, puliéndolo, pues haciendo todo esto, ¿no?
practicando, repitiendo y también el talento trabajando, ok, no naces con algo, con algún don o lo que sea, pero quieres ser bueno en algo y puede que en muchas de las ocasiones no te dé, pero en otras sí, la repetición constante, el trabajo, el entrenamiento. Por ejemplo, trasladándonos al anime de Naruto, un poquito. Hay un caso muy particular, muy bueno, muy interesante. El caso de Rock Lee, que él no tenía ningún ninjutsu. Él, a base de puro trabajo arduo, de entrenamiento, se fue convirtiendo en uno de los mejores ninjas de Konoha, ¿no? Bueno, de la serie, y pues lastimosamente no tenía el guión de su lado, ni era prota, pero fue un talentoso ninja que puso en aprietos a Sasuke, a Gaara, a base de puro trabajo, de esfuerzo. Después lastimosamente fue dejado de lado, pero él quería ser fuerte para proteger a sus seres queridos y pues lo consiguió. Y también con el entrenamiento que le dio su maestro. Lo importante no es no, esto ya lo leí. Ahora vamos a el otro bloque que es, ¿cómo les llamo? ¿Cómo les dice? Este, ahora vamos a hablar sobre algunas de las, ¿cómo se llama? De los momentos del- sobre los cuales, o más bien reforzar otros de los momentos por qué los cuales Haikyuu es tan querido, ¿no? Por ejemplo, lo que ya les decía, ¿no? El momento de las derrotas, yo creo que empatizó más con los personajes, se fue más al lado humano, dejó un tanto de lado esto de las victorias, el que el más fuerte pues siempre va a ganar. Eh, Hay un arco que yo creo que ese es mi favorito contra, contra otra escuela, el Shiratorizawa, que por cierto, su opening ese es cine, búsquenlo, está como, creo es el 4, ese está muy bueno, pero a que el Shiratorizawa se consideraban casi casi como los invencibles, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se sorprenden al ver que Karasuno llegó hasta las instancias finales de ese dicho torneo para enfrentarlos y ellos pensaban que iba a ser fácil. Tenían un colocador que era un rematador que era prodigioso, que era fuerte, que era veloz y al principio pues no estaban pudiendo, pero después aprendieron a coordinarse, aprendieron a pues saber las debilidades del rival y convertirlas en fortalezas de ellos, logran superar ese desafío. Y de ahí se fueron para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llega ese momento de la derrota, hablando del Karasuno, y se vuelven a creer insuficientes, vuelven a creer que no, que todo lo que hicieron pues no valió la pena, ¿no? Pero después empieza esto de la repetición, de el aprender de los errores, la constancia, la determinación y pues volver más fuertes, ¿no? Hace poco en formato animado acaba de salir lo último, creo que en el 2023, si no mal recuerdo, que fue la batalla en un torneo contra el Necoma. Logró ganar el Karasuno. Se llamaba la batalla del basurero la película. No los voy a spoiler mucho en eso, para que se animen a verlo y para que vean el desarrollo de los enfrentamientos. Está en latino también, por si no quieren estar leyendo, también está en latino. Creo ya lo iban a quitar de Netflix, así que apúrense. Pero si no, está también creo lo van a encontrar en Crunchyroll, ¿no? Pero, pero tiene muchos valores muy buenos. También incluso habla de, pues el valor de la amistad, como les comento, de, de la
competitividad sana y todo esto es muy importante para tener una sociedad mejor, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo podemos aplicarlo para llevarnos bien con nuestros colegas a pesar de las diferencias, porque aquí en el equipo había muchos que sí, al principio tenían mucha atención y sobre todo después de que Kageyama y Hinata llegaron con esa energía y también con ese egocentrismo que poseía un poco Kageyama, pues hubo varias fricciones, pero aprendieron a cooperar, incluso se agarraron cariño y fueron potenciándose así en el trabajo, ¿no? No necesitamos ser iguales, no necesitamos pensar de maneras similares para congeniar, sino el saber respetar los diferentes puntos de vista y el poder cooperar para poder sacar un trabajo adelante. También en el deporte, quizá no nos llevemos con alguno, con los que nos toque compartir cancha, pero aprender el uno del otro y tolerarse, ¿no? También en el colegio para rendir mejor, en la casa, con la familia, con los tuyos igual. Hay muchos valores que son muy bonitos, son muy rescatables de esta serie y por eso se diferencia de otros Spokon, ¿no? De otros animes de deportes de la época. ¿Por qué? Porque se va más a lo que es el detrás, por ejemplo, de lo que son las derrotas. Otros nada más, pam, pum, 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 gano, gano, y yo voy a derrotar a todos, ¿no? No, acá, por ejemplo, hay muchas derrotas y van aprendiendo cada vez más de ellas y se van potenciando, ¿no? Y bueno, esa es la historia de Haikyuu y bueno, el por qué es uno de los animes más queridos, ¿no? Aquí tenemos algunos saludos. Ah, don Eduardo Sánchez nos está viendo. Nos manda saludos desde Costa Rica. Muchas gracias. Y bueno, ese fue el tema de hoy. Haikyuu, más allá de la red, un anime que nos enseña sobre la cooperación, el trabajo en equipo, la amistad, la solidaridad, la perseverancia, la importancia de esforzarse. El talento nato no siempre es mejor que el talento que se trabaja, ¿no? Bueno, nunca dejen de soñar y nos estaremos viendo la próxima semana en otra edición más de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de su canal TV Mundo Digital, conectando la cultura latina. Y bueno, no olviden que más tarde subiré este programa a mi canal Príncipe Ángel en YouTube y también al secundario Guerreros Alquimistas. Bye bye. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.